Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos con Diego Enrique Arias Alicetti, un economista, político, escritor y diplomático venezolano. En general, las categorías más aburridas son los diplomáticos y los políticos. Pero hoy tenemos una persona, un personaje extraordinario, en el sentido que es una persona más allá del ordinario, una persona que tuvo muchas vidas políticas, diplomáticas y que puede explicarnos un poco más lo que efectivamente está pasando en Venezuela. Primero de todo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cree usted que Juan Guaidó ya pasó a la historia? ¿Qué opina usted del personaje Guaidó? Bueno, muchas gracias, Alberto, primero por tenerme aquí en su programa. El segundo, yo hice un video hace algún tiempo donde yo le decía al presidente Guaidó, mire, ya usted entró a la historia. Su problema es ver ahora cómo queda usted en esa historia. Y eso dependerá mucho de las decisiones que usted tome, si es capaz de actuar con una manera independiente o si usted va a estar supeditado a las instrucciones que reciba de su jefe político, López, y del G4 de otro partido. Esa era mi visión, sigue siendo mi visión. Según usted, ¿hay una responsabilidad de la oposición en la actual situación política de Venezuela? El chavismo Sí, hace su trabajo, pero ¿la oposición tiene responsabilidades o no? sí, claro. Es difícil que no lo tuviese. Yo nunca olvido también que muchos de los dirigentes de la oposición que realmente están comprometidos con el país corren riesgos enormes cuando están en Venezuela. Y es algo que no se aparte de mi mente. Yo estoy fuera porque tengo una orden de arresto y tuve que me la dictaron cuando estaba fuera de Venezuela. Y seguramente si estuviera allá estaría preso hace muchísimo tiempo. O sea, siempre pienso de que hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo, pero hay muchos de ellos protegidos por las relaciones que mantienen con el régimen, que les ha facilitado, ha alargado la penuria de esta narcodictadura. Especialmente después de las pruebas presentadas por el Departamento del Tesoro contra el narcorégimen de Maduro. ¿Cómo es posible? Eso no se entiende. ¿Por qué Maduro y el régimen chavista continúan en Miraflores, según usted? Esa es una pregunta a la cual realmente nadie ha podido contestar de una manera concreta. Yo creo que en gran medida ha sido que no hemos sido capaces de unirnos los venezolanos realmente. Los venezolanos han estado, yo diría, manipulados por una dirigencia interesada en el tema electoral a lo largo de los años, cada quien reflejando sus intereses parcelarios y no el interés real que es rescatar la libertad. Y eso es algo que lo visualiza bien las Fuerzas Armadas, que lo visualiza bien el resto del país y que también lo visualiza la comunidad internacional. Y eso ha presentado, yo diría, nunca hemos sido capaces de tener un bloque real, sino que hemos tenido un grupo de partidos que tratan de ver qué pedazos de la parcela se toman o se apropian en el futuro. ¿Considera usted que políticamente es adecuado el acuerdo humanitario hecho por Guaidó con el régimen para hacer frente al COVID-19? Es realmente eso, yo hubiera su posición, lo hubiera encontrado difícil, porque es difícil quedar bien. Porque por un lado, si no lo aceptas es que no te importa la salud o las condiciones humanitarias de tu propia gente. Si lo aceptas, estás legitimando a una narcodictadura. Yo creo que él, ya ha pasado el tema, yo creo que él ha debido hacer primero un planteamiento al país. Esta es la situación que tenemos. Yo puedo optar por facilitarlo de una u otra manera o no facilitarlo. Quiero compartirlo e interactuar con los venezolanos. No, lo hicieron calladamente, como ahorita en este momento están calladamente también en el tema electoral. Y, por ejemplo, usan el eufemismo, decir, tenemos contactos, en vez de decir, bueno, estamos negociando, que yo creo que es la realidad. La falta de franqueza, Alberto, en la interacción de esta dirigencia política venezolana con el país es realmente lamentable, preocupante y además no nos hace bien. Uno de los problemas es que el chavismo actúa como un puño, es decir, es un grupo compacto. Al otro lado, la oposición tiene varios partidos, varios voceros.
Usted, por ejemplo, apoya el sector de la oposición que le pide a Guaidó que debe acelerar la salida del narcorégimen mediante un acuerdo con la DEA americana. Déjame primero decirte lo del puño. Efectivamente, ellos tienen una cosa que llaman el PSV. Yo sé que internamente hay muchas facciones, muchos grupos. Nosotros tenemos 4 partidos. O sea, no fueron capaces de respetar el respaldo que le dimos por la tarjeta que se llamaba MUT en las elecciones que lo llevaron a la Asamblea en el año 16. Nos dijeron a los venezolanos, la tarjeta MUT es la tarjeta de la unidad. Y tan pronto los elegimos, agarraron la tarjeta y la picaron en 4. Eso significa que valemos una cuarta parte de lo que valíamos el día que votamos por ellos. No han tenido conciencia de realmente ser unitarios. Han querido cada quien ser dueño de una pequeña parcela y lo que han hecho de esta manera es sacrificar los intereses nacionales. En cuanto al acuerdo, yo creo que cuando uno está sitiado por una pandilla de narcocriminales que incluso le han puesto hasta precio por la cabeza de muchos de ellos, una cosa única en la historia de nuestro país, no se les puede pedir que estemos entonces dispuestos a que se apliquen reglas versallescas o diplomáticas. Cualquier medio que signifique poder sacar a este régimen, para mí es absolutamente válido. ¿Y cree usted que si hay convenio sobre el COVID-19 entre Guaidó y Maduro, podría servir para favorecer negociaciones futuras, por ejemplo, o es totalmente inútil? Yo creo que es inútil. Evidentemente, este arreglo le favorece al régimen porque se mejorarán algunas instalaciones hospitalarias, yo espero, mejorarán algunas cosas y dirán, por supuesto, que eso es gracias al régimen. Y es difícil discutirlo porque los que están en posesión de los hospitales, de estos centros asistenciales, etcétera, es el régimen de Maduro. O sea que yo creo que no nos favorece al final para nada. Y para que se entienda, ¿en qué se sostiene efectivamente ahora mismo el madurismo para conservar el poder? Además del apoyo militar, quiero decir. Bueno, como decía nuestro amigo Napoleón, ellos están sentados sobre las bayonetas. Nunca el poder de la Fuerza Armada de una cúpula militar ha sido tan poderoso como ahora. Nunca ha sido tan corrupta como ahora. O sea, es una base de sustentación fuerte, pero al mismo tiempo potencialmente sumamente débil, porque está acosada internacionalmente por las demandas de sanciones, de repudio. Yo veo a este padrino cómo lo repudian a los familiares, las hijas. Esto es algo que no puede ser muy grato para los integrantes de la familia militar, que el país los comience a ver como los torturadores del país. Esa es como ellos comienzan seguramente a sentirse. Cuando intentamos explicar lo que está pasando en Venezuela, lo más complicado es sobre todo que la gente entienda en los demás países en el mundo la responsabilidad que se tendría que tener, sobre todo, por ejemplo, Italia tendría que tener, Europa tendría que tener frente a Venezuela, porque Venezuela ha hecho mucho para para los países europeos como España, como Portugal, como Italia. Y mi elección de hablar con Diego Arria ha sido también porque él inició su vida profesional en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, entonces es un economista y trabajó mucho en la ONU. Me parece muy importante, sobre todo, hablar de la responsabilidad del mundo frente a lo que está pasando en Venezuela, porque lo que está pasando en Venezuela es un problema mundial, no solo un problema humanitario o local. Entonces, una de las preguntas que hago al economista Arria, ¿cuáles deberían ser las prioridades de un gobierno, por ejemplo, democrático en tiempos de COVID-19, por ejemplo, en Venezuela? Es una pregunta que envuelve varias preguntas al final. Yo te digo algo, donde tú hablas de que qué pueden hacer los países por nosotros. Yo estoy, Alberto, casualmente terminando un libro sobre el comportamiento de las grandes potencias en las crisis de los años 90. Y cuando tú ves que en el medio de Europa, a 2 horas de París, de Londres, de una ciudad llamada Sarajevo, estuvo durante 3 o 4 años sitiada, bombardeada, donde mataron 200.000 personas, donde violaban a mujeres como política de Estado. ¿Y qué hacían los europeos? Nada, les enviaban frazadas, les enviaban medicina, pero no levantaban un dedo para ayudarlos. Y estaba en el centro de Europa, que para mí eso provocó
en gran parte el estallido de las actividades terroristas en el mundo, cuando los musulmanes en otros lugares del mundo se dieron cuenta que a los europeos ni el mundo entero estaban dispuestos a ayudar al grupo musulmán en Bosnia cuando estaban atropellados, masacrados por los serbios. Allí viene el origen para mí del terrorismo en gran parte en Occidente. O sea, si eso pasó en Europa y no hicieron nada, imagínate qué puede hacer Europa por nosotros. Igualmente, decirnos, que conversemos, que nos sentemos en la mesa. Igualito yo lo vi con Vance y Owen, con los cancilleres europeos, porque estuve directamente involucrado en esos temas. O sea, yo tengo una desconfianza no natural, una desconfianza fundamentadísima en lo que es el comportamiento de los grandes países en torno a las crisis de los demás. Para las crisis de los demás, los negociadores internacionales, europeos, los americanos, siempre tienen tiempo. Alberto, lo que no tenemos tiempo son las víctimas. Para que la gente que nos escucha entienda, don Diego está hablando de lo que pasó el 25 de abril del 1993. Él formó parte de una misión del Consejo de Seguridad que viajó a Bosnia y Herzegovina, era la antigua Yugoslavia, por motivo de la masacre de Srebrenica. Y usted figuró en el anexo del informe sobre la caída de Srebrenica como persona entrevistada durante la preparación de ese informe. Y lo que es más grave es que lo que pasó, como usted ha dicho, justamente en Yugoslavia, después tuvo consecuencias muy nefastas, muy graves en los países alrededor, porque hubo la explosión de un país y hubo muchas violencias. Entonces, porque me están llegando varias preguntas. Usted ha sido diplomático, representante de Venezuela, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué tipo de acciones adelanta este organismo sobre el caso del régimen venezolano, por ejemplo? Ninguna. El Consejo de Seguridad está hoy en día atrapado por los conflictos entre China y los Estados Unidos, Rusia y los Estados Unidos. Entonces, cualquier asunto que nos afecte a nosotros cae de uno u otro lado y se encargan de vetarlo. En este caso, los chinos y los rusos vienen actuando durante los últimos años como una especie de represa de cualquier cosa que signifique un intento de buscar una solución al tema venezolano. Desgraciadamente, la cúpula política del mundo, que es el Consejo de Seguridad, no está para nada ni en la disposición mínima de hacer algo por nuestro país. Entonces, la pregunta sería, Alberto, entonces, ¿a dónde ir? Nosotros hemos ido digamos, a la casa normal, legítima, que es la Organización de Estados Americanos, pero que no tiene los dientes, la fuerza para poder actuar como las Naciones Unidas con lo que se llama el capítulo 7, que permite el uso de la fuerza, sin la cual aparentemente no habrá solución. No sé si está de acuerdo conmigo, pero cada secretario de la ONU ha sido diferente. Yo me acuerdo que hablando con otros embajadores me han dicho que, por ejemplo, le gustaba mucho Boutros Ghali, el secretario, porque empujó mucho el concepto de responsabilidad personal y otros secretarios no ha hecho lo mismo. Usted trabajó al lado de Kofi Annan. ¿Cree que hay una diferencia entre el trabajo bajo Kofi Annan y lo que está pasando ahora con el secretario de la ONU actual? Y hay un cambio de visión en la ONU. El chavismo tiene más amigos dentro de la ONU, a pesar de las diferencias, por ejemplo, que pueden tener Rusia y China y Estados Unidos. Sí, yo conocí a varios secretarios generales. Conocí a Valheim cuando yo era gobernador de Caracas, que me ofreció cuando yo salí dirigir el Programa Mundial de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, cosa que no hice. Después me tocó Pérez de Cuéllar, peruano. Me tocó durante el proceso de paz de El Salvador. Luego Boutros Ghali. La diferencia entre Boutros y Kofi es grande. Kofi era un funcionario formado en las Naciones Unidas, con una cultura, para ponerle un nombre, onusiana, que le daba un gran conocimiento de la organización. Boutros, por su parte, tiene una visión que yo diría muy académica de las Naciones Unidas y por lo tanto al final se estrella internamente pensando de que su propia posición como secretario general podría imponerse, por ejemplo, sobre
voluntad de los grandes países y no lo logró. Kofi, por cierto, el de la política de la responsabilidad de proteger, es Kofi Annan, no Boutros. Yo formé parte de ese grupo que durante mucho tiempo trabajó en lo que hoy se llama la R2P, la Responsibility to Protect. Y ahí es donde viene Kofi. Yo encuentro que Kofi también tiene sus falencias en el tema, por ejemplo, que tú mencionabas, que agradezco mucho, Alberto, en esa misión que yo presidí a la antigua Yugoslavia, fue increíble. Es la primera misión de la historia de las Naciones Unidas a un teatro de guerra activo. ¿Y por qué no se sabe que sean antes? Porque los grandes países y la Secretaría General siempre han mantenido distantes de los problemas a los países menores no miembros permanentes del Consejo de Seguridad, porque es la manera que les garantiza manejar los problemas de acuerdo con sus intereses. Esa es una terrible realidad, pero es justamente sobre lo que yo estoy escribiendo, Alberto. Cuando he hablado de lo extraordinario que es su trayectoria, no estamos aquí haciendo piropos, es efectivamente lo que creo, lo que opino, porque cuando se habla de Diego Arria, se habla también de un epónimo, de la fórmula Arria, es decir, en el Consejo de Seguridad de las organizaciones de la ONU, que conmemora el proceso de consultas informales que impulsó usted en 1992, cuando presidía dicho organismo. Bueno, usted dijo que otras organizaciones como la Cruz Roja o personajes públicos como Nelson Mandela tenían que jugar un papel dentro de la ONU, tenían que colaborar con la ONU. ¿Usted cree hoy en día que la ONU está encerrada en sí misma y no se abre a la sociedad civil, no se abre al mundo efectivamente? Pues mira, Alberto, veo que has hecho tu tarea muy bien indagando sobre cómo he manejado yo algunos asuntos. Tal vez el hecho de que yo venía a ser gobernador de Caracas, donde no podía estar evitando estar en contacto con el mayor número de personas posible cuando había un conflicto, al llegar a las Naciones Unidas me doy cuenta que en medio de la guerra, por ejemplo, en Bosnia, no podíamos traer al presidente de Bosnia porque no era miembro del Consejo de Seguridad. Hay un cuarto de esas consultas informales que yo lo llamo el cuarto sin vistas. Llamaba en un escrito mío en inglés que era The Room Without a View, porque eso miraría al East River de Nueva York, porque tiene un cortinaje que lo impide. Yo decía, lo impiden porque el Consejo no quiere que de afuera vean mucho cómo se manejan las cosas privadamente y tampoco quiere que los que están adentro conozcan mucho de lo que acontece afuera. Esa es una realidad y eso hace que el Consejo tome una distancia a los acontecimientos y te lo voy a graficar. Cuando yo comencé con eso de la Fórmula Arria, que usted lo ha visto, traemos a Mandela, traemos a Izetbegovic, Arafat. Hoy en día ya pasa de 400 reuniones. La semana pasada una de Estonia, muy importante, que fue la primera y más grande Fórmula Arria desde que empezó hace como 24 o 25 años. Es, en resumen, la primera apertura democrática del Consejo de Seguridad para que gente de afuera, organizaciones civiles, etcétera, puedan interactuar con ese grupo que se llama la cúpula política del mundo. A mí me alegra muchísimo eso porque asocia a la Venezuela democrática a una fórmula que realmente busca una mayor amplitud para enfrentar los problemas de la humanidad. Pero me permita jugar el papel del abogado del diablo. Mucha gente dice, sí, pero hay 160 países, por ejemplo, dentro de la ONU que están en contra de las presiones internacionales. ¿Cómo se explica eso a una persona que no entiende de diplomacia o a una persona normal? Eso, Alberto, es una cosa dramática. Más de la mitad de los países miembros de las Naciones Unidas hoy son 193, a menos que se haya creado uno ayer. No son democráticos. Eso, por ejemplo, indica que durante casi 50 años no pudimos crear un tribunal penal internacional porque la mayoría de los países temían que se le podía aplicar a sus dirigentes por violaciones, crímenes cometidos. Y es recién, en el año 93, cuando creamos el Consejo, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, casi un milagro, porque fue la presión de la opinión pública. Pero fíjate, 40 y tantos. Y hoy en día, las Naciones Unidas ha elegido, por ejemplo, a la narcotiranía de Maduro al Consejo de los Derechos Humanos, igual que Cuba, que Rusia, que China, que Arabia Saudita. Y los venezolanos, cuando les hemos propuesto
sancionar a Maduro firmando una propuesta para sacarlo de ese Consejo de los Derechos Humanos, oye, no se toman el tiempo ni siquiera para firmar algo, porque dicen, no, eso es perder el tiempo. Parece que para algunos un minuto del tiempo es toda su vida. Una pregunta que me ha llegado desde un profesor en Caracas. Uno de los supuestos logros que el régimen chavista madurista no se ha cansado de reafirmar en estos 20 años es el concepto de cultura como reconocimiento de todas las manifestaciones espontáneas, de la cultura de los pueblos, incluso del pueblo más llano. ¿Usted considera esto como un logro? No, para nada. Yo creo que el único logro que la comunidad internacional percibe de Maduro, digamos la comunidad internacional de una manera independiente, es de una sociedad más corrupta, menos transparente, más incluso el hecho reciente de tener que importar gasolina de Irán ha magnificado lo que es la dimensión o ha explicado la dimensión real de un país que era el país petrolero, uno de los más importantes del mundo, teniendo que importar gasolina al otro lado del mundo. Eso más bien ha expuesto lo que es la horrible realidad de los venezolanos. El tema es incluso de la asistencia humanitaria reciente también. No lo creo, Alberto. Yo vivo entre Francia y Alemania y aquí se habla mucho de conversión energética, es decir, buscar nuevas formas de energía. Y si el mundo va en esa dirección, incluso después del COVID-19, ¿cree usted que lo del crudo podría seguir siendo la riqueza de Venezuela o las cosas podrían cambiar incluso en ese sentido? Las dos cosas. Yo creo que vamos a necesitar del petróleo manejado de una manera distinta, seguramente extraído para mí con la participación privada, local e internacional, pero al mismo tiempo las nuevas fuentes de energía son, yo te diría, un permanente desafío a la situación de los países petroleros. Yo creo que ambas tendrán que ser acometidas. Aquí en Italia, por causa del COVID-19, por ejemplo, estamos en el medio de la línea de fuego porque hay una propaganda muy fuerte, sobre todo de China y Rusia. Y hay también muchos amigos del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué podría usted decir o cuál es la impresión que tiene usted frente a lo que está haciendo Italia? Porque a la izquierda o al centro izquierda tenemos los 5 estrellas que apoyan a Nicolás Maduro y a la derecha tenemos una lega de derecha que critica en Italia Nicolás Maduro, pero sus diputados en Europa no me parece que hagan mucho. Alberto, mi abuelo era corso, sé que era entre italiano y francés por el lado Salicetti. Si algún país tiene características latinas, somos nosotros, los brasileños, los argentinos. Y curiosamente, Italia nunca, para mí, políticamente ha reaccionado en función de la cantidad. Creo que llegaron 300.000 italianos en un momento dado a Venezuela por 2, 3 generaciones. Nunca he visto a la dirigencia política italiana actuar de una manera coherente con lo que es el caso de Venezuela.